Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? La vida se nos está pasando entre hilos, telares industriales y paliativos. Cuando se habla de maquilas, la mente se remite hacia el norte de México. Y sí, la fuerza de trabajo en las maquilas textiles de Chihuahua es fundamentalmente de mujeres. Pero esta industria también se asienta en el centro del territorio, en específico en el estado de Hidalgo. También está en el sureste, en Yucatán. Sin importar la geografía, son lugares donde hay trabajo excesivo, salarios mínimos y acoso sexual o laboral. Una tarde empecé con un dolor en la muñeca, luego con un hormigueo en la mano. Pasados los días sentí entumecimiento y debilidad extrema. Tuve que ir a seguro, pero solo me dieron medicamento para el dolor y no justificaron la incapacidad laboral. Después me movieron de área. El médico de la planta me daba pastillas para poder sacar el trabajo. Luego comenzó el acoso laboral y las amenazas. Si bien estaba cansada de ese ambiente tóxico, no quería rendirme. El síndrome de túnel carpiano que padecí se debió al trabajo repetitivo en la maquila, donde 4 de cada 10 mujeres hemos enfrentado adversidades laborales, violencia y pérdida de nuestra salud. En la cuenta de los días, durante los años 70 del siglo XX, en México se hizo más notable la presencia de las mujeres en el sector maquilador. Esta situación fue particularmente visible en la zona fronteriza con Estados Unidos, en momentos en que la industria demandaba la contratación masiva de fuerza de trabajo femenina, sujeta a condiciones precarias de empleo, que incluían extensas jornadas laborales sin derecho a prestaciones sociales básicas. El tema de este martes: maquiladoras textiles, focos de explotación laboral y acoso sexual. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas noches. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias?
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Centeno y soy coordinadora de investigación en Oxfam México. Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos nos acompaña Laura Centeno. Ella es coordinadora de investigación en Oxfam México y en el programa de esta noche abordamos el tema maquiladoras textiles, focos de explotación laboral y acoso sexual. Laura, ¿es la maquila una industria de la que participan básicamente mujeres? Y, de ser el caso, ¿por qué se ha dado este fenómeno, digamos, de feminización de la mano de obra, especialmente en este campo de la producción? Sí, el sector textil ha sido caracterizado por ser un sector feminizado, ¿no? Es decir, que son en su mayoría mujeres quienes ocupan estos puestos de trabajo. En su mayoría son mujeres de contextos rurales, de edad adulta, con poca escolaridad, son madres de familia y en muchos casos de origen indígena. Esta industria sí está caracterizada principalmente por mujeres. Podemos decir que 6 de cada 10 personas trabajadoras en esta industria son mujeres. Esta cifra contrasta con el resto de las industrias, donde la representatividad de las mujeres pues, es menor. ¿El por qué se incorporan? En muchos casos podemos ver que ellas se incorporan a esta industria en busca de flexibilidad de horarios, ¿no? Que les permite cumplir también con trabajo no remunerado, es decir, trabajo en el hogar y de cuidados, como lo es la crianza, la alimentación, atención a enfermos o adultos mayores, entre otras labores de cuidados, ¿no? Estas mujeres con esta flexibilidad podemos ver que son capaces de asumir sus dobles jornadas laborales, es decir, el trabajo remunerado que realizan dentro de la maquila o de la industria textil y el trabajo que realizan ellas en el hogar. Digamos entonces que la flexibilidad de horario sería uno de los atractivos de trabajar en la maquila. ¿Tiene otras ventajas para ellas? Sí, podemos decir que esta es una de las razones por las que ellas entran a este tipo de trabajos, ¿no? Esta flexibilidad, y creo que un poco más adelante podemos platicar sobre algunas condiciones nuevas que les han dado y talleres que ellas han adaptado incluso desde su hogar, ¿no? Que esto les permite a ellas realizar estas dobles jornadas y no descuidar este trabajo que tienen no remunerado en su hogar, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho pues bastante atractivo para ellas incorporarse a este tipo de industrias. Sabemos que Oxfam ha prestado mucha atención a la investigación sobre precariedad laboral. Para el caso de las maquiladoras, ustedes cuentan con una investigación sobre la industria textil y del vestido. Por favor, dinos dónde, cómo y de qué fuentes de información echaron mano para llevarla a cabo. Claro que sí, contamos con 2 investigaciones, ¿no? La finalidad de estas fue identificar pues, las condiciones laborales de estas mujeres que trabajan y en general de las personas trabajadoras de esta industria, y como bien mencionamos anteriormente, pues en su mayoría son mujeres, además de los posibles derechos laborales incumplidos por parte de los empleadores hacia estas personas. Nos enfocamos en 3 estados, en donde tenemos el primer reporte, que es hallazgos en la industria textil y confección en México, los casos de Chihuahua e Hidalgo, y tenemos
un segundo reporte, que es el reporte de la industria textil y del vestido en Yucatán. Estos reportes ya se encuentran en nuestras páginas de internet. Lo pueden encontrar en el micrositio mexicoprecario.mx. Y bueno, platicándote un poquito más de estos hallazgos que encontramos, pues podemos ver en estos documentos que, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, nos dimos cuenta que estas trabajadoras dejan la vida en la maquila. Tienen unas jornadas laborales de hasta 15 horas continuas sin despegarse de las estaciones de trabajo. Esto lo hacen para poder alcanzar los estándares de productividad y esto pues ha hecho que se imposibilite la conciliación entre la vida laboral y lo familiar. Estas largas jornadas también han provocado problemas de salud. Estos problemas de salud a la vez nos dimos cuenta que no han sido acreditados por el sistema de salud pública como derivados de su labor de la maquila, lo que esto les impide pues pedir una indemnización, ¿no? En nuestro micrositio igual pueden encontrar un apartado que se llama Historias de Vida, en donde podemos ver diferentes historias que se viven en estos estados. Sobre todo tenemos un caso que es un caso muy emblemático, que es la historia de Margarita, que es una mujer que sufrió un problema grave en la maquila, ¿no? Entonces ahí pueden acercarse a ver si quieren un poco más sobre estas historias. Por otro lado tenemos el caso de Hidalgo, que aquí nos dimos cuenta que estas mujeres dividen su tiempo entre labores de cuidado y de costura. Se han hecho trabajo domiciliado. Esto, pues, como estos mecanismos, fue como un mecanismo que ellas han encontrado para reconciliarse entre la vida laboral y la familiar, ¿no? Que es algo que podemos ver que es diferente al caso de Chihuahua. Igual, pues, ellas adaptaron sus casas para tener talleres de confección artesanales en las zonas periféricas de Hidalgo, donde en general son trabajadoras precarizadas y explotadas, sometidas a trabajo compulsivo, y también están expuestas a accidentes laborales sin que se puedan responsabilizar los empleadores. Y no solamente están expuestas ellas, ¿no? También sus familias, al tener como todo este taller de confección en sus casas. Podemos ver también, por otro lado, el caso de Yucatán. En este caso encontramos también cosas muy interesantes. Entre ello, nos dimos cuenta que casi la mayoría de mujeres entrevistadas, en este caso se entrevistó a mujeres que tienen talleres domiciliados y también a mujeres que trabajan directamente en la maquila. Y aquí nos dimos cuenta que la mayoría de ellas nos dicen dedicarse al bordado por herencia. Es un trabajo tradicional y artesanal y se asume como una labor normal dentro de estas comunidades y carece de verdadero reconocimiento en el ámbito laboral. Esto también ha llevado a falta de protección de instancias gubernamentales. Esta labor que realizan estas mujeres no es vista desde un enfoque de derechos. Y también algo importante es que es urgente darle un valor justo al trabajo que estas mujeres hacen, incluso desde sus talleres domiciliados, que las condiciones laborales son completamente diferentes, ¿no? Entre ello podemos ver que la labor que ellas realizan es subvalorada por la falta de tabuladores, indicadores de comercialización justa, ¿no? Ellas nos comentaban que el precio de su trabajo depende de intermediarios y en muchas ocasiones ellos revenden sus piezas más caras sin que ellas se beneficien de estas transacciones. Y nos comentan también, creo que es importante mencionar que en su mayoría estos intermediarios suelen ser hombres. Varios aspectos interesantes que vale la pena analizar has puesto sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con derechos laborales incumplidos por parte de los empleadores. ¿De qué derechos estamos hablando específicamente en los tres casos o en cada uno de los casos mencionados? Laura Centeno. Claro, mira, podemos hablar de sus condiciones de precariedad muy, muy general y podemos hablarlos bien como me dices de cada uno de los estados, pero una herramienta que nosotras hicimos desde Oxfam México, que igualmente lo pueden encontrar en el micrositio, es un índice de precariedad, ¿no? ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para mostrar la situación de las mujeres en la industria. En este caso, este índice está para la industria manufacturera. ¿Y cómo lo realizamos? A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos permite identificar las condiciones laborales a las que se enfrentan las mujeres y también los hombres pertenecientes a diferentes fuerzas laborales, nos da información trimestral acerca de sus condiciones. Con esta encuesta hicimos un índice en donde consideramos 5 variables para considerar si las mujeres tienen precariedad o no tienen precariedad en sus trabajos. Consideramos que las mujeres no tengan un aguinaldo, sin vacaciones de goce de sueldo, que no tengan un seguro social, que no tengan un contrato escrito y que ganen 2 o menos salarios mínimos. Ahorita tenemos la información disponible para el tercer trimestre de 2020 y 2021.
si estas condiciones son cumplidas o no se cumplen, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Yucatán, vemos que de 2020 a 2021 hay menos mujeres en situación de precariedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver a nivel nacional, podemos decir que estas mujeres pues enfrentan una estabilidad en seguridad. De acuerdo con nuestro índice, 4 de cada 10 mexicanas en esta industria carecen de la capacidad para ejercer sus derechos, ¿no? O sea, alguno de los derechos que ya mencionamos fue incumplido. También tenemos para el tercer trimestre de 2021, había 832,000 mujeres que enfrentaban algún tipo de precariedad laboral en su trabajo. También podemos hablar de otro tipo de precariedades, llevándonos esto como que a los contextos de las investigaciones que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta que en muchos casos en la industria textil, estas mujeres no cuentan con un contrato o reglas laborales formales. Tienen ingresos fluctuantes e incluso, pues, algo que comentábamos anteriormente es que han hecho sus hogares, pues, talleres de costura, ¿no? O sea, sus propios hogares ahora son sus lugares de trabajo, pues, para poder cumplir con la productividad, con los cuidados. Podemos ver que hay una línea, pues, muy pequeña, ¿no? Que divide un trabajo remunerado de un trabajo no remunerado y exige mucho a estas madres trabajadoras. Y además, aquí identificamos otro problema, que es que la sociedad aún señala a las mujeres como las únicas responsables del cuidado en el hogar. Entonces, creo que sí nos falta mucho para poder mejorar estas condiciones de trabajo para las mujeres y, sobre todo, pues garantizar la igualdad, ¿no? Entre personas, y es indispensable que el Estado asuma obligaciones en torno, sobre todo en los cuidados, ¿no? Y que se les vea como un derecho. Además, otra de las condiciones laborales que encontramos y que es bastante alarmante es pues toda esta parte de las lesiones laborales, ¿no? Como bien les comentaba, tenemos el caso de Chihuahua, pero también nos dimos cuenta en las entrevistas que hicimos en Yucatán, que muchas de las mujeres trabajadoras manifiestan tener algún grado de afectación en su salud, ¿no? También física y mental. Tenemos casos como desde dolores de espalda y estrés derivado, pues el gran labor que hacen en la maquila. Laura, cuando presentan lesiones laborales, ¿a dónde se atienden? ¿Cuentan con seguridad social como para acudir a estos centros y entonces no tener que erogar de su bolsa ni la atención médica ni la compra de medicinas? En algunos casos sí, encontramos que sí hay mujeres que son derechohabientes, ¿no? Que tienen algún mecanismo de seguridad social. Sin embargo, pues en muchos casos ellas nos comentan que, como bien mencionamos, no hay un mecanismo que nos diga que estas lesiones fueron derivadas de su labor en la maquila, ¿no? Entonces, en muchos casos no son reconocidas estas lesiones por parte de los empleadores, lo que hace que pues no puedan tener días por incapacidad. Entonces, es algo que encontramos, ¿no? Que ellas nos mencionan que pues sí tienen muchas lesiones, sin embargo, pues no son reconocidas por sus empleadores como lesiones por su trabajo y por estas largas jornadas que ellas realizan. Incluso también nos mencionaban muchos casos de mujeres embarazadas, que también hay casos en donde pues ellas no pueden o necesitan faltar a sus trabajos, pero pues todo esto no es garantizado del todo por los empleadores, ¿no? Y por la maquila como tal. Igual esto es diferente cuando hablamos del caso de los talleres domiciliados, ¿no? Donde ellas pues no encuentran esta línea entre su trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Y estas condiciones pues son aún más desfavorables para las mujeres que tienen sus talleres en su casa. Ahora bien, si no hay seguridad social, tampoco puede haber retiros anticipados o jubilaciones anticipadas en caso de que haya esta necesidad. Entonces, ante este panorama, el hecho de que requieren llevar dinero a sus hogares, ellas siguen trabajando dentro de la industria maquiladora a pesar de las lesiones, ¿o cómo es que van salvando la situación, Laura? Sí, pues realmente en muchos casos encontramos esto, ¿no? Que ellas escogen este tipo de trabajos por la flexibilidad. Incluso también encontramos muchos casos en donde ellas dicen que trabajaron en otras industrias y siempre regresan a este tipo de trabajos. También nos dimos cuenta que, por ejemplo, dentro de las diferentes entrevistas que hicimos, lo que te mencionaba de tanto las que se dedican al bordado como las que están en la maquila, pues son perfiles diferentes, ¿no? Pero sí, algo que también nos dimos cuenta es que son estas redes en donde son comunidades un poco más pequeñas, en donde ellas mismas
después se encargan de cuidar a los más grandes, por esto mismo que tú mencionas. Son redes que se han tejido, por decirlo así, entre las mismas mujeres, ¿no? Hablas de redes que se han tejido entre las mismas mujeres para apoyarse unas a otras. ¿Podrías profundizar en este aspecto, por favor? Sí, claro. Aquí fíjate que también hago mención a un video que tenemos en el micrositio, que tal cual el video tiene como nombre Historias que se entrelazan en Yucatán. Aquí podemos ver las historias de diferentes mujeres que trabajan en la maquila. Entre ellas han creado sus propias redes de apoyo. ¿Cómo lo podemos generalizar? Lo podemos ver como hay mujeres que tienen sus talleres domiciliados y para poder seguir con sus labores de cuidados, en ocasiones se ayudan, se apoyan de otras mujeres de la comunidad, ¿no? Ya sean hermanas, ya sean sobrinas, ya sean hijas, vecinas, entre ellas pues para poder realizar todas estas labores. Igual aquí podemos ver y encontramos que las mujeres que trabajan en la maquila se apoyan de estas mujeres que tienen sus talleres domiciliados. Digamos que dentro de ellas han encontrado cómo tejer estas redes, cómo hilar todas estas redes para que ellas poder tener su vida laboral y su vida personal, ¿no? Y pues creo que esto nos parece algo bastante interesante y uno de los hallazgos más importantes que encontramos, ¿no? Que ellas mismas han logrado pues salir adelante con todas estas condiciones laborales y que ellas son las que se han adaptado a estas condiciones de precariedad laboral que se han enfrentado en sus trabajos. ¿Cómo se posicionan los empleadores ante los periodos de embarazo, de parto, de posparto, en el caso de las mujeres que laboran en la maquila? Fíjate que este tema, como tal como lo mencionas, realmente no fue una de las líneas de investigación que tuvimos, entonces creo que no podría dar como un contexto pues muy específico sobre estas condiciones de estas mujeres. Lo que sí es que en algunos casos pues sí nos mencionaron que algunas mujeres embarazadas pues no pudieron cumplir con la productividad, ¿no? Algo que nos dimos cuenta es que en muchos casos vemos de alguna forma como acoso laboral, ¿no? En cuanto a las mujeres embarazadas. Es decir, digamos que para ellas es más complicado conciliar la vida laboral con la responsabilidad que tienen de cuidarse, ¿no? Y por lo que igual que te mencionaba, no tienen como la misma productividad y se ha visto esto reflejado en sus salarios. Algo que muchas de ellas nos mencionaban es que sus mecanismos o digamos su salario como tal depende mucho de las prendas, por ejemplo, que ellas realicen al día. En estos casos hay mujeres que están embarazadas y que no han podido tener la productividad que las industrias le piden, que la maquila le pide, y esto pues se ve afectado directamente en sus salarios. ¿Qué es lo que se les exige en términos de productividad? ¿Cuántas prendas por día, por mes, en el caso de la industria textil y del vestido, para poder llevarse un salario que sea relativamente decente y que les ayude a cubrir sus necesidades? Pues mira, primero creo que es importante mencionar que los ingresos pues son bajos, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, que en 2015 las mujeres recibían un promedio de 2,785 pesos mensuales, mientras que los hombres recibían un 78% más. Estos ingresos, para empezar, muestran una clara desigualdad entre los hombres y las mujeres, pero también podemos ver que estos salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas trabajadoras y pues más aún las de ellas y las de su familia, ¿no? Este salario mínimo podemos notar que no les alcanza para una vida digna y les obliga a trabajar excesivamente. Como te mencionaba, pues sí les piden un mínimo establecido, pero como tal la cifra de cuánto les piden no las tenemos. Ahora bien, hablando de nueva cuenta sobre condiciones laborales, ¿qué porcentaje de las mujeres a las que ustedes entrevistaron se encontraban sindicalizadas y si el hecho de estar sindicalizadas representaba una ventaja para ellas? Sí, mira, creo que aquí en este tema, así como porcentajes como tal de las mujeres que tenían o que eran parte o no de un sindicato, no las tenemos. O sea, no identificamos los números como tal, ¿no? Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, tenemos en el caso de Yucatán, que ellas nos dicen que en ciertas maquilas sí existe un sindicato, ¿no? Muchas nos mencionaban como sí, sabemos que hay un sindicato, en algún momento firmé para ser parte,
Sin embargo, nos dimos cuenta que ellas no conocen a sus representantes sindicales, ¿no? O en algunos casos también nos dicen como, bueno, sí nos mencionaron en algún momento, pero yo no recuerdo haber firmado ningún documento de afiliación. También en otros casos nos dimos cuenta que ellas no tienen conocimiento alguno sobre la existencia de sindicatos ni están al tanto de los derechos de libre asociación y negociación colectiva. También nos dimos cuenta que en otras maquilas no conocen esta existencia. E incluso en una de las maquilas nos dimos cuenta, y algo que cito textualmente, una de las entrevistas nos dijeron que la empresa no las deja. Entonces creo que esto también es importante. Dentro de las entrevistas que realizamos en Yucatán, entrevistamos también a actores claves que ellos manifiestan que pues no es necesario tener sindicatos en Yucatán, ¿no? Por el mecanismo que tienen o con las condiciones del mercado laboral allá. Sin embargo, pues no se identifica que la organización sindical sea un derecho laboral a través de estas entrevistas, ¿no? Ni se tiene conocimiento de las normas establecidas sobre los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso de Chihuahua, en donde sí también podemos notar que sí están, digamos, enterados de tener el derecho de ser parte de un sindicato, pero ellos nos dicen que el sindicato se hace con la gente de la misma empresa, ¿no? Y que pues muchos jefes en ocasiones se oponen a estos sindicatos, que no estaban de acuerdo, que la gente de puestos más arriba no están de acuerdo con estos sindicatos que ellos proponen, y que en ocasiones pues se ha quitado, o sea, que no se les ha permitido hacer como miembros de estos sindicatos, y también nos mencionan en algún momento que se deshacen estos sindicatos porque la empresa en ocasiones les mencionó que los iban a liquidar si eran parte de estos sindicatos. Eso es algo que podemos ver. También en otra de las entrevistas que fue en Chihuahua, nos mencionan que a veces hay maquilas internacionales que vienen a México buscando hacer producción de corto plazo, ¿no? En ciertos periodos. Sin embargo, buscan aquellas que no tengan sindicatos, ¿no? Entonces, para ellos también esta parte es importante porque digamos que dependen de ciertos periodos y que pues de alguna forma no se sienten en la libertad de ser parte de estos mecanismos de sindicatos. Laura Centeno, ¿podríamos decir entonces que en parte la precariedad laboral dentro de la maquila está relacionada en algunos casos, bueno, con la falta total de sindicatos, además con el hecho de que quienes participan de la maquila, las trabajadoras, no conocen sus derechos, y en algunos otros, cuando existen sindicatos, en la cuestión de que este es un sindicalismo corporativo que no necesariamente está para la protección de las trabajadoras. ¿Lo podríamos poner en estos términos, te parece? Mira, creo que algo que mencionas que me parece muy importante son que algo que notamos es que ellas no reconocen o no saben, no conocen del todo cuáles son los derechos laborales que cualquier trabajo te deberían de otorgar. Eso fue algo que notamos, ¿no? En muchos casos les preguntábamos que si tienen un contrato. Algunas de las variables que mencionamos al inicio cuando hablábamos sobre el índice de precariedad, y en ocasiones ellas no conocen, ¿no? Ellas no conocen que tienen que tener todas estas condiciones laborales, y que creo que es algo que también se ha normalizado dentro del sector, en algunos casos como en Yucatán. Se han normalizado prácticas y que creo que esto sirve también bastante, y que estas entrevistas, además de ser informativas para nosotros, sirve también para ellas, para que reconozcan estos derechos, ¿no? Para que ellas también sean conscientes de que las empresas, la maquila en donde ellas trabajen, pues tiene que otorgarles todo esto, ¿no? Y que también, pues ellas tienen esta libertad de ser parte. Sin embargo, también creo que otro punto importante que también se mencionó es que ellas nos mencionan que en ocasiones ellas no son parte de un sindicato, no porque no quieran o no porque no se tenga un sindicato en su trabajo, sino porque no tienen el tiempo. Esto que te mencionaba al inicio de estas dobles jornadas, creo que es bastante importante porque ellas dicen, bueno, sí, en ocasiones hemos tenido reuniones, se han juntado para explicarnos toda esta parte de cómo funciona el sindicato. Sin embargo, yo no puedo asistir a estas reuniones pues porque después de mi trabajo remunerado tengo que cubrir con estas labores que tengo en mi hogar, ¿no? Entonces, en ocasiones estas dobles jornadas de estas mujeres ha impedido que ellas pues sean parte también de estos sindicatos, ¿no? Entonces,
Esto se vuelve también parte del por qué viven en condiciones de precariedad laboral, ¿no? ¿Estas condiciones que nos has descrito varían en el caso de los talleres domiciliados? Sí, realmente algo que nos dimos cuenta en los talleres domiciliados es que estas mujeres en general son mujeres que no tienen contrato, ¿no? O sea, algo diferente a la maquila. En la maquila sí podemos ver mujeres con un poco más de condiciones favorables, ¿no? O sea, digamos, tienen un contrato escrito, tienen a lo mejor un ingreso fijo, además de estos mecanismos que te mencionaba de productividad, ¿no? Que si hacen tanto más, les dan un ingreso adicional o que tienen que cumplir con un mínimo, pero en ocasiones sí tienen un ingreso fijo. Y lo que podemos ver en los casos de los talleres es que no existe como tal un empleador. No tenemos a quien decirle, oye, no estás cumpliendo con las condiciones laborales, a diferencia de las mujeres que trabajan directamente en la maquila. Podemos ver que ellas pues sí tienen ingresos fluctuantes, por así decirlo, que no pueden ser parte de un sindicato como tal porque pues no son parte de un conjunto, por así decirlo, ¿no? Ellas, digamos que sus mecanismos de trabajo son pues lo que tienen en su hogar, ¿no? En ocasiones podemos ver que ellas trabajan con otras empresas más grandes, pero realmente pues las condiciones de precariedad son más grandes. Igual lo que mencionábamos al inicio, que pues estos talleres son en su casa y que pues esto las pone en peligro no solamente a ellas, también a los que viven en sus hogares. Y muchas veces quienes viven en los hogares también participan del trabajo de la maquila, aunque no reciban ninguna compensación económica, Laura. Esto que mencionas es bastante importante porque sí, es algo que nos dimos cuenta que en ocasiones, sobre todo las hijas, son quienes ayudan a sus madres a hacer estos trabajos en el hogar. O sea, ellas ayudan a quizá en los bordados, pues para en ese momento pues se puedan cumplir con los trabajos de cuidados o al revés. Y también nos mencionan muchos casos como, bueno, en ocasiones ayudo a mi prima, a mi vecina con estos bordados para poder terminar con el trabajo, que es lo mismo que comentábamos hace rato, que ellas mismas van creando estas redes, ¿no? Ellas solas son las que hacen estas redes para poder tener mejores ingresos, mejores condiciones laborales y poder tener también su vida personal, ¿no? Y también en muchos casos hubo algunas entrevistas en donde nos mencionaron que en ocasiones pues les gusta tener estos talleres domiciliados porque pueden pasar más tiempo con sus familiares, pero que también en ocasiones esto es imposible. Al no estar en la maquila no tienes unos horarios, digámoslo, fijos, de decir trabajo de tal a tal hora, ¿no? Ellas al tener estos talleres en su hogar, pues el trabajo se puede volver todo el día, incluso los fines de semana también. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Laura Centeno. Ella es coordinadora de investigación en Oxfam México y el tema de este martes, maquiladoras textiles, focos de explotación laboral y de acoso sexual. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste
triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Adelante, Eliud, muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Esta noche traemos a la mesa las afectaciones que la pandemia de COVID-19 ha causado entre las trabajadoras de la maquila de exportación en la frontera norte. Muchas de ellas laboran en el armado de equipos e insumos médicos y además de la inestabilidad laboral, han tenido que atender y cuidar a sus hijas e hijos ante el cierre de escuelas y guarderías. Ellas son más del 50% de la fuerza laboral de una industria que las coloca en vulnerabilidad ante el hostigamiento y la inseguridad, pero que al mismo tiempo ha generado buena parte del desarrollo regional. Esta noche Las Mujeres Contamos desde el Colegio de la Frontera Norte, que en su página web de publicaciones tiene más información al respecto. Vamos a escuchar. Mi nombre es María del Rocío Barajas Escamilla. Soy profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte y actualmente directora del Departamento de Estudios Sociales. En general, las condiciones son bastante precarias en su empleo porque es difícil que estas mujeres consideren que tienen un empleo de largo plazo. Regularmente ellas pasan de una empresa a otra buscando pequeños aumentos, buscando siempre la manera de mejorar sus condiciones, más que nada en base a sus propias estrategias. Entran, salen del mercado de trabajo y obviamente cuando son personas ya mayores difícilmente pueden mantenerse. Sus salarios, aunque son salarios que están, podríamos decir, por arriba del mínimo, aun y cuando se ha mejorado en toda esta región, particularmente en la frontera, siguen siendo bajos y ello está muy vinculado a que el empleo que ellas realizan es un empleo de operarias considerada de baja calificación y entonces siempre como una correspondencia y una gran dificultad para que estas mujeres puedan incrementar sus salarios en la medida en que no cuentan con estudios formales, que no cuentan con alguna formación técnica. En los últimos años ha proliferado un sistema que es bastante agresivo, considero yo, hacia la mujer en términos del desgaste físico y emocional que sufren. En general estamos hablando de un tiempo laboral diario de entre 10 y 12 horas, sin embargo recientemente se ha entrado en un programa de 3x4, ¿no? 3 días trabajan 12 horas y 4 trabajan 10 y así van alternando. La mayoría de estas mujeres busca estar en la maquiladora no tanto por el salario, sino porque tienen un seguro, a veces tienen caja de ahorro y el acceso al Infonavit. Por otro lado, se habló mucho de que muchos de estos sectores eran sectores estratégicos porque tenían vinculación con el tema de la salud, particularmente en esta región, por ejemplo, de Baja California. Existe un conjunto aquí y en Ciudad Juárez de empresas dedicadas a productos de respiradores, de cuestiones de equipos de diverso tipo estratégico, equipos sencillos, pero que eran requeridos en la pandemia. Más de un 50% de los trabajadores en este sector son mujeres. ¿Qué pasó? Que entonces tenían que salir a trabajar, sus hijos estaban en casa, entonces su situación se complicó muchísimo. Por lo mismo, debería de haber una responsabilidad para también apoyar a estas mujeres, también apoyarlas con el tema emocional, porque no solamente eso es el tema de los hijos, sino insisto que ha habido un estrés muy grande que se desarrolló en este periodo, particularmente para las mujeres.
Gracias a Eliud Hernández, a nuestras audiencias. Les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos sobre maquiladoras textiles, focos de explotación laboral y acoso sexual. Nuestra invitada es Laura Centeno, coordinadora de investigación en Oxfam México. Laura, ¿qué hay en torno al acoso sexual? Bueno, aquí también hicimos bastante investigación sobre estos temas, ¿no? Podemos ver bastantes diferencias entre los casos de Chihuahua e Hidalgo. En el caso de Yucatán, por ejemplo, podemos ver que las mujeres no identifican como tal, de manera clara, si existe, por ejemplo, discriminación y violencia y si existe alguna diferencia entre los sexos, ¿no? Solo una de las entrevistadas nos menciona que observa una diferencia entre el ingreso entre hombres y mujeres, sobre todo cuando se compran prendas para revenderlas, ¿no? Esto, pues, ella menciona que cree que es, pues, la movilidad y que estén en una posibilidad de trabajar con intermediarios los hombres y que las mujeres realicen el trabajo, pues, desde su hogar, ¿no? Que era lo que mencionábamos anteriormente. Podemos ver también en este caso que la violencia de género tiene datos alarmantes en Yucatán con respecto a la media nacional. Sin embargo, algo que se menciona en las entrevistas es esta violencia que se tiene, pero en el hogar, no tanto en el ambiente de trabajo, ¿no? Y que ella nos menciona que recibió apoyo por las redes familiares. Entonces, creo que esto es algo que en el caso de Yucatán no tuvimos como tanta información sobre este tema. Lo que sí nos mencionaron es que pues estaban buscando tener planes de capacitaciones sobre derechos laborales, prevención de la violencia de género, entre otras. Pero en el caso de Chihuahua Hidalgo, aquí sí encontramos algo diferente. En algunas de las entrevistas nos mencionaron que, pues, por ejemplo, hay ocasiones en donde llegan mujeres nuevas a trabajar en la maquila y que empezaba el típico acoso de chiflidos, piropos, pedirles los números a las mujeres. Entonces, esto es algo que se mencionó en las entrevistas. Igualmente, una de ellas menciona que, pues, le tocó escuchar a uno de los jefes que ellas tenían en la maquila mencionar situaciones o refiriéndose hacia otras trabajadoras, mencionando temas de acoso y de hostigamiento en el trabajo. Y ella menciona como, bueno, quizá esto es un juego entre los hombres, pero son cosas de muy mal gusto, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esto, en esta investigación, pues sí lo podemos ver, ¿no? Esta es la investigación de Chihuahua Hidalgo, que igual la pueden descargar, ¿no? Igual, pues podemos ver que sí, que ellas mencionan en general sí tener temas de violencia generalizada y que pues es algo con lo que han aprendido ellas a vivir. Entonces, esto es algo que podemos ver que es una diferencia entre ambas investigaciones que encontramos. Y también nos dimos cuenta que parte del acoso laboral que ellas identifican está vinculado con la presión que se les pone para cumplir con las metas o los estándares de producción, ¿no? Es algo que ellas mencionan y que, por ejemplo, aquellas personas que no logran alcanzar estas metas, incluso lo mencionan como estos ritmos tan elevados de producción, son agredidas y pues esto ha provocado incluso renuncias voluntarias o despidos forzados. Entonces, esto es algo de lo que ellas pues han mencionado en algunas ocasiones. Sí es bastante alarmante lo que encontramos, sin embargo, bueno, creo que hay que hacer una investigación un poco más profunda quizás sobre estos temas que son bastante delicados y que afectan la vida diaria de las mujeres en la maquila. Laura Centeno, en este escenario de precariedad laboral del cual has hablado, ¿cuál es el papel que están jugando las autoridades gubernamentales? ¿El Estado de qué manera está protegiendo o no a las trabajadoras de la maquila? Pues promover estos planes de capacitación, ¿no?, sobre derechos laborales y prevención de violencia de género dentro de las empresas. Eso es como en específico lo que estamos nosotras promoviendo, ¿no? Que las mismas empresas pues den esta capacitación a las mujeres, porque en algunos casos también, como es la violencia y el acoso, pues son normalizados por las trabajadoras, ¿no? Entonces creo que es algo que no debería de continuar. Y sobre la precariedad laboral, pues nosotras pues invitamos a las diferentes entidades a ver cómo es que están sus condiciones de precariedad, ¿no? Y que aquí retomo de nuevo la parte del índice, que esta herramienta nos va a permitir tener
pues digámoslo así, una serie de tiempo, datos de los diferentes trimestres para ver cómo estuvimos con respecto al año pasado, ¿no? Podemos decir, oye, a ver, Chihuahua o Yucatán y el índice lo podemos ver desde un mapa y pues tú le puedes dar clic a cualquier estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo estuvo la precariedad en Guanajuato el año pasado. Entonces podemos ver la precariedad alta, que es decir, las mujeres que tienen 1, 2 o 3 derechos incumplidos, la precariedad baja, que tienen 1 o 2 y sin precariedad. Entonces, esto nos puede servir pues para ver qué mecanismos implementar, ¿no? También podemos ver qué porcentaje de mujeres son privadas de los derechos que habíamos mencionado, ¿no? Que sin aguinaldos, sin vacaciones con goce de sueldo, sin seguro social, sin contrato escrito y ganando 2 salarios mínimos o menos. Creo que esto nos puede servir para ver qué medidas implementar. Igual, tanto esto nos sirve para ver cuáles son los estados que peores condiciones nos dan y los estados que las mejores condiciones nos dan. En este índice, en los datos más recientes que tenemos, podemos decir que los 5 estados con mejores condiciones laborales, que también creo que esto es muy bueno, seguir el índice, porque así podemos invitarles también a que nos comenten, nos digan qué medidas implementaron, pues para tener unas mejores condiciones para sus mujeres, ¿no? Para las mujeres que trabajan en esta maquila. Por ejemplo, tenemos que los 5 estados con mejores condiciones laborales fueron Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Coahuila. Por otro lado, tenemos los 5 estados donde vemos los peores niveles, donde tenemos niveles muy altos de precariedad laboral, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo e Hidalgo. Y que aquí creo que algo también relevante de mencionar es que si bien encontramos en las investigaciones las condiciones de precariedad en Chihuahua, tú me podrás preguntar, oye, pero hace rato comentamos que las condiciones en Chihuahua son muy precarias, pero aquí nos damos cuenta que este índice solamente contempla a las mujeres que están en la economía formal, ¿no? Es decir, no cuenta a la economía informal o aquellas que laboran por cuenta propia y que tienen una alta representatividad y no son parte de este análisis, ¿no? Como es el caso de las mujeres de los talleres domiciliados, que es donde más precariedad laboral vemos, pero este es donde podemos ver como este cruce de información en cuanto a lo que nos dicen las investigaciones y también lo que nos dicen los datos oficiales. De los datos que nos das, llama la atención que los 5 estados con mejores condiciones laborales se ubican en el norte del país frente a los 5 estados con peores condiciones laborales que se ubican en las zonas más pobres de México, que es justamente la franja sur-sureste del país, Laura. Sí, realmente, como lo mencionas, creo que ese punto es bastante interesante y que creo que también puede empezar de ahí una línea de investigación bastante interesante. Ahora, en el caso de los estados donde ustedes detectan mejores condiciones laborales, ¿se aprecia algún tipo de acción o de acciones impulsadas por los gobiernos para favorecer a las mujeres que trabajan dentro de la maquila? Mira, realmente por ahora no podría como darte más información sobre esto. Es algo en lo que estamos trabajando y lo que estamos también invitando a los estados a que pues conversen con nosotras sobre estas condiciones que ellas les están brindando, ¿no? Creo que también en parte estamos esperando muy ansiosas que ya salga la nueva encuesta nacional de ocupación y empleo que sale el próximo mes para poder actualizar estos datos y ver qué pasó con estos estados, ¿no? Si seguimos con este top 5 y de mejores condiciones y los de peores condiciones. Entonces creo que también esto va a ser importante y que creo que darle este seguimiento va a ser lo interesante de todo este índice y de todo este micrositio que estamos armando, pues también para invitarlas a que nos cuenten, ¿no? Creo que sería muy interesante ver si estos 5 estados siguen en estos 5 estados con mejores condiciones hasta arriba, o si cambiaron las situaciones de los 5 estados que identificamos con peores condiciones, para ver si algo se mueve en esto y poder pues acercarnos a estas entidades para ver pues qué fue lo que hicieron, ¿no? ¿Qué fue lo que cambiaron para brindar mejores condiciones laborales? Toda esta información que nos has estado dando, ¿dónde la podemos consultar? La podemos consultar en el micrositio que se llama mexicoprecario.mx. Aquí pueden encontrar las investigaciones, pueden encontrar historias de vida, videos y el índice de precariedad. Pueden descargar aquí mismo los reportes de los que ya mencionamos, incluso un resumen de estos también. ¿Cuál es el promedio de vida, digamos, productiva de una mujer que se emplea en la maquila? Mira, realmente no lo tengo el dato como tal. Lo que sí nos dimos cuenta que realmente estas mujeres entran muy jóvenes.
entran como desde los 20 años, incluso antes, porque muchas de ellas empiezan su vida en la industria textil, en los talleres domiciliados que comentábamos anteriormente, que muchas de ellas empiezan ayudándole a su mamá, a su tía desde el hogar, pero lo que sí podemos ver es que por lo general son mujeres entre los 25, los 20 años hasta los 50. También en algunos otros casos encontramos mujeres de 55 años. Aquí podemos hacer una diferencia. En el perfil de las mujeres que se dedican a talleres domiciliados, las encontramos entre los 24 y los 50 años. Y las trabajadoras en la maquila las encontramos entre los 30 y los 55 años. Lo mencionabas al principio de la entrevista, pero quisiéramos pedirte si nos puedes recordar cuál es el perfil de las mujeres que se emplean en esta industria. Claro, mira, igual seguimos, si quieres, con esta línea de las diferencias, que creo que es bastante interesante ver los perfiles diferentes en cuanto a los talleres domiciliados y la maquila, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de los talleres domiciliados, como lo mencioné, que fueron entre los 25 y los 50 años. De ellas nos dimos cuenta que todas tienen al cuidado 2 o 3 hijos propios, o también a veces cuidan a alguien más de la familia. También nos dimos cuenta en este informe en particular, que es el de Yucatán, que la mayoría de ellas fueron mujeres mayablantes. También nos damos cuenta que tienen una educación promedio de 9 años, en donde la secundaria terminada ocupa el mayor registro. También nos damos cuenta pues, que esto tiene una correlación en su nivel de estudios con su nivel de ingresos, ¿no? A menor escolaridad, menor ingreso. Algo muy interesante, algo muy bonito es que todas ellas valoran y reconocen que les gusta mucho su trabajo, ¿no? Es algo que pues ellas les gusta, que nos mencionan en las entrevistas, que aunque ellas han tenido la posibilidad de trabajar en otros sectores, siempre regresan a esta modalidad de trabajo porque les gusta no tener que desplazarse, tener más tiempo para el cuidado de sus hijos, ¿no? De la otra parte tenemos las trabajadoras de la maquila, que aquí igual recalco la edad que ellas, un promedio de entre 30 y 55. También nos mencionan tener a cargo hijos. De ellas encontramos que la mayoría de ellas se consideran mayablantes, ¿no? Que también aquí nos damos cuenta de la importancia que tienen los pueblos indígenas en esta industria y de la cultura que también tiene en la costura, por ejemplo, en Yucatán. Nos damos cuenta igual que ellas están en estas empresas, en la maquila, entre 8, o sea, tienen laborando entre 8 y 25 años, ¿no? Esto nos muestra una estabilidad que tienen temporal dentro de la maquila. La mitad de ellas son jefas de familia, ¿no? De las de la maquila, que aunque los esposos también trabajan en ocasiones, nos mencionan que ellas son la principal fuente de ingresos. Otra de las diferencias que tenemos con las mujeres de talleres domiciliados es el nivel educativo. Ellas nos mencionan haber superado la primaria y, bueno, notamos un nivel mayor entre las trabajadoras de la maquila con respecto a las mujeres que tienen talleres de costura en los hogares. Y fuera de la maquila, ¿existen para estas mujeres oportunidades de empleo en otros campos laborales o de hecho permanecen en la maquila porque prácticamente no les queda de otra, Laura? Mira, como bien mencionábamos al inicio, una de las razones por la que este sector ha sido caracterizado por ser tan feminizado es por estas flexibilidades, ¿no? O sea, algo que se repitió bastante es que nos dicen como, bueno, intenté estar como en otro tipo de trabajo, sin embargo, siempre regreso a la maquila, ¿no? Terminé regresando, pues, por esta flexibilidad que se tiene de poder trabajar en ocasiones desde tu casa, en el caso de los talleres domiciliados. Incluso tenemos una entrevista en donde ella nos dice que algo que le gusta, pues, también es este ambiente laboral que ellas mismas crean o generan como mujeres. Más allá, creo que de las oportunidades, creo que en el caso muy en específico de Yucatán, es algo que ellas valoran mucho y que trabajar en la industria textil, como bien mencionamos, es de alguna forma parte de su tradición, es algo que les gusta mucho por la cultura que ellas tienen en este estado, ¿no? Entonces, es algo que podemos mencionar en específico sobre el caso de Yucatán. ¿Qué panorama han tenido que enfrentar las trabajadoras de la industria textil en estos prácticamente ya 2 años de pandemia? Mira, algo bastante interesante que podemos ver es que el número de establecimientos que se dedicaban a la manufactura, por ejemplo, en el caso de Yucatán, disminuyó, ¿no? En el 2017 había 91 industrias en este sector. En contraste, en 2020 encontramos que solamente 50, ¿no? Podemos ver
pues una caída, ¿no?, en el número de establecimientos que se dedican a la manufactura, maquila y exportación. Y una de las causas, pues sí, que encontramos, pues sí, es la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, también encontramos que ellas se han tenido, digamos, que flexibilizar del tipo de productos que realizan y se adaptan a las circunstancias, pues para que esto no afecte principalmente sus ingresos, ¿no? Algo interesante es que en este periodo de la pandemia, en estos 2 años, ellas nos mencionan que han cambiado pues los productos que realizaban al 100% y que ahora se dedican al 100% a realizar trabajos relacionados con la producción de cubrebocas. Esto en cuanto a los talleres domiciliados. Cuando hablamos un poco de la maquila, ellas nos mencionan que siguieron con sus actividades. En ocasiones, por ejemplo, hay varias empresas que nos dicen que contaron simplemente con medidas de seguridad distintas, como pues lo que ya conocemos. Además de lo que ellas ya normalmente tienen, que son delantales, tapones de oídos, hasta letreros de evacuación, todo esto que ya se tenía anteriormente para poder realizar su trabajo. Ahora las medidas que se implementaron con la pandemia fue pues el uso del cubrebocas, el gel, toallas desinfectantes, entre otras. Nos mencionaron que se contrataron personales adicionales y se reestructuraron espacios comunes, ¿no?, para poder pues seguir trabajando en la maquila. Entonces, podemos ver estas diferencias en cuanto a estos 2 tipos de trabajo, ¿no? Esto no tenemos los datos para Chihuahua e Hidalgo porque esta investigación se hizo antes de la pandemia y justamente la de Yucatán fue en este periodo. Entonces, creo que es por ello que tenemos más información sobre las condiciones durante la pandemia en Yucatán. Laura Centeno, estamos en el cierre prácticamente de esta entrevista. ¿Hay algo que se nos hubiera quedado pendiente o que tú quisieras mencionar antes de despedirnos? Invitarles a que visiten el micrositio. Creo que hay mucha más información de la que pudimos mencionar en este espacio. Tenemos las investigaciones completas y que hay muchos más temas dentro de estas investigaciones que pues pueden contribuir a esto que platicábamos hoy, ¿no? También estar pendientes del índice para que pues veamos las condiciones laborales que existen en nuestros estados, ¿no? En este caso la maquila, y podemos, pues les invitamos a que nos pongan cómo están las condiciones en su estado y bueno, seguir al pendiente de todo esto y pues nada, agradecerles el espacio y por poder platicar de este tema tan interesante. El micrositio es México Precario, ¿correcto? Sí, mexicoprecario.mx. Y además de este proyecto, ¿podemos seguirlas en las redes por alguna otra vía? Sí, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram como Oxfam México. Y tenemos también página de internet, oxfammexico.org, donde pueden ver también otros documentos que tenemos. Por ejemplo, la semana pasada sacamos un reporte de la reforma fiscal. Entonces pueden revisar ahí nuestro informe global que se llama Las desigualdades matan, que fue un reporte que sacó como Oxfam Internacional, y algunas otras campañas que traemos, ¿no? También traemos una campaña sobre el Sistema Nacional de Cuidados, tenemos por ahí una campaña que se llama Cuidar es Chamba y también la pueden revisar en este sitio. Si no me equivoco, todos los documentos que están en la página de ustedes, de Oxfam México, son descargables y de libre acceso. Sí, exactamente, pueden descargarlos libremente. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a Laura Centeno, coordinadora de investigación en Oxfam México, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada.
Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.